todo lo que estamos viviendo en los últimos años con la gripe aviar y específicamente con el subtipo H5N1, la verdad es que es bastante preocupante, porque digamos que este virus ha sufrido una serie de cambios epidemiológicos que le hacen comportarse de una manera completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados con este virus, ¿no? Entonces, sobre todo durante los años 2022 y 2023, Europa en general y España también en particular, pues hemos sufrido muchísimos brotes, sobre todo en aves silvestres, pero también en aves domésticas. Pero es cierto que actualmente el riesgo, digamos que en España ha bajado bastante porque la circulación del virus en aves silvestres ha disminuido de forma considerable y también en aves domésticas. De hecho, no tenemos ningún brote en domésticas desde febrero del año pasado. O sea que digamos que a nivel de Europa y España el riesgo ha bajado, pero es una situación muy diferente a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Donde tenemos todos estos brotes en ganado de leche. Así que a nivel Europa-España yo creo que el riesgo ahora es más bajo, aunque siempre es algo mayor para los profesionales que trabajan con este tipo de animales susceptibles, ¿no? ¿Y hasta qué punto es importante la labor de los profesionales en la prevención y el control? Pues bueno, es evidente que en la zoonosis en general y en la gripe aviar en particular, el papel de los y las veterinarias es clave, ¿no? Porque necesitamos vigilar muy bien qué virus están circulando en el reservorio animal para poder detectarlo de una manera precoz y poner los sistemas de prevención y control necesarios para evitar este salto de los animales a los humanos, ¿no? Así que aquí tenemos un papel muy, muy importante todos los profesionales de la sanidad animal. Yo no me atrevería a decir que la gripe aviar H5N1 va a provocar la próxima pandemia, pero es verdad que en general los virus de influenza siempre están en el nivel más alto, digamos, de virus con riesgo pandémico, ¿no? De hecho, bueno, pues ya el director de la OMS decía que la pregunta no es si va a haber una pandemia provocada por un virus de la gripe, sino cuándo, ¿no? Y la verdad es que la situación que estamos viviendo en los últimos años con H5N1 pues hace que este riesgo aumente y que tengamos que estar más alerta, ¿no? Porque estamos hablando de un virus que tradicionalmente solo afectaba a las aves domésticas y sin embargo en los últimos años ha habido tantos cambios, está saltando de hospedador con muchísima más facilidad y sobre todo está saltando y adaptándose a mamíferos, que es lo que más nos preocupa, ¿no? Entonces, en ese sentido, los virus de la gripe en general siempre hay que vigilarlos de cerca y en concreto este virus de gripe aviar del subtipo H5N1 también, ¿no? Es verdad que, como decía antes, ahora el riesgo en algunas zonas del mundo ha disminuido bastante comparado con los años anteriores, pero aún así estamos viendo una capacidad de adaptación a mamíferos, no solo a saltar a mamíferos, sino adaptarse a la transmisión entre mamíferos, ¿no? Y esto siempre es muy preocupante. Así que hay que vigilarlo, por supuesto, de cerca y bueno, no sé si será la próxima pandemia, pero es verdad que estamos teniendo muchas alarmas de que puede acabar adaptándose al salto a los humanos. Así como dices, hemos sufrido una serie de cambios epidemiológicos muy fuertes, ¿no? Con este virus. En primer lugar, la enorme distribución mundial que ha alcanzado en poco más de 3 años, ¿no? Estamos hablando de que el virus ha llegado a todos los continentes, excepto Australia, por ahora, incluyendo zonas recónditas del planeta como la Antártida, donde nunca antes había llegado la gripe aviar, ¿no? Ya se ha demostrado su presencia en aves en la Antártida y muy recientemente también en un mamífero marino, ¿no? Y esto nos hace ver que este virus pues, es muy capaz de llegar a cualquier parte del planeta, ¿no? Por eso hablamos que estamos sufriendo una panzootía, que es como una pandemia en animales, porque tenemos el virus en una variedad enorme de animales prácticamente en todos los continentes, ¿no? Eso es un primer cambio que nos preocupa. El segundo cambio, como decías, es que estamos sufriendo brotes de gripe aviar todo el año. Hemos perdido el patrón temporal característico de este tipo de virus, donde, por ejemplo, en Europa los brotes se concentraban en otoño y invierno, que coincidía con el paso de las aves migratorias, ¿no? Sin embargo, ahora pues hemos visto brotes en primavera, en verano, cosas totalmente nuevas, ¿no? Que también al modificarse todo este patrón temporal, también se modifica el riesgo. Ya el riesgo de que salte de las aves silvestres a las domésticas ya no se reduce a unos meses concretos, sino que tenemos este riesgo durante todo el año, ¿no? Y luego el siguiente factor importante de riesgo es la capacidad, como hemos hablado antes, de saltar a los mamíferos, ¿no? Esto antes lo veíamos de manera puntual, por ejemplo, en algunos gatos o en algunos zorros que consumían aves enfermas o muertas, pero estos brotes masivos en los que hemos visto que se han afectado más de 50 especies de mamíferos silvestres, nunca antes lo habíamos visto y, por supuesto, el salto a los rumiantes es también algo totalmente nuevo e inesperado. Así que son un montón de factores que nos hacen estar muy pendientes de este virus, ¿no? Y vigilarlo tanto desde la parte animal como desde la parte humana, ¿no? Es un ejemplo paradigmático de la importancia de la estrategia One Health.
salto a los mamíferos y sobre todo la adaptación a transmitirse entre mamíferos, que hemos visto, por ejemplo, en los bisones de las granjas peleteras que han afectado tanto en Galicia, o que hubo un brote en 2022, como múltiples brotes que hemos visto en granjas peleteras de Finlandia, por ejemplo. También es altamente probable que haya habido transmisión entre mamíferos en el caso de los leones y los elefantes marinos en Sudamérica, y ahora también es evidente que estamos viendo transmisión entre mamíferos en las vacas, ¿no? El hecho de que este virus altamente patógeno de origen aviar se adapte a los mamíferos es siempre muy preocupante, ¿no? Y aunque estamos viendo que al virus le está costando dar el salto a los humanos, conseguir la combinación de mutaciones adecuadas para poder saltar a los humanos y transmitirse entre ellos, pues estamos dándole, digamos, muchísimas posibilidades, ¿no? Tiene tantos hospedadores en los que se está replicando que por ahí aumenta bastante el riesgo, ¿no? Entonces eso tenemos que tener bastante cuidado con ello. Hasta ahora siempre ha sido por contacto con aves enfermas o muertas, pero esto supone un cambio de paradigma porque tenemos las primeras infecciones por contacto con mamíferos infectados con gripe aviar, ¿no? Y bueno, hasta ahora han sido síntomas leves, como decía, conjuntivitis mayoritariamente, pero claro, si le seguimos dando oportunidades, pues no sabemos cómo se va a poder acabar adaptando, ¿no? Pero sí Claro. que es importante esto, que es otro cambio muy, muy importante del virus. Poder infectarte de gripe aviar por contacto con un mamífero es algo que nunca antes habíamos observado. Bueno, pues aquí el papel de la investigación científica es absolutamente clave en las zoonosis en general y en los virus de la gripe en particular, ¿no? Hemos vivido un ejemplo práctico impresionante con toda la pandemia de COVID-19, ¿no? Y que fue la ciencia la que realmente acortó los plazos de la pandemia, sobre todo con el desarrollo de las vacunas de ARN mensajero, ¿no? Entonces es súper importante seguir invirtiendo en el desarrollo de investigaciones enfocadas a mejorar la vigilancia epidemiológica de estos virus desde este enfoque One Health que hablamos, en el que participen todos los sectores implicados, tengamos representantes de salud humana, de sanidad animal, por supuesto de sanidad medioambiental, ¿no? Em, Esto es muy, muy importante, pero por supuesto tenemos que seguir invirtiendo en el desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico, ¿no? Que nos permitan identificar la presencia del virus de una forma precoz para poder establecer medidas de prevención que impidan el salto a los humanos, ¿no? En ese sentido, pues es importante tener en cuenta que aquí la fauna silvestre juega un papel fundamental y muchas de las técnicas de diagnóstico que tenemos para aves de corral o para ganado no siempre se pueden, digamos, exportar a los animales silvestres, sino que hay que adaptarlas, ¿no? Y en este punto es muy importante y, por supuesto, pues no podemos abandonar el impulso que hemos iniciado con la pandemia de todo el desarrollo de plataformas vacunales, ¿no? Que será clave para esta amenaza concreta de la gripe aviar, pero para muchas otras que vendrán en el futuro. Es un poco lo que he explicado antes, ¿no? Nuestro papel es clave. En concreto en el área de las zoonosis, nuestro papel es fundamental porque somos, digamos, la primera barrera para detectar al virus a tiempo antes de que dé el salto a los humanos, ¿no? Y sabemos que una vez que se produce este salto a los humanos, pues todo el impacto a nivel sanitario y económico crece de manera exponencial. Así que tenemos como una ventana de oportunidad para detectar los virus en la fauna silvestre y en la fauna doméstica y poder actuar a tiempo. Y luego también es muy, muy importante el papel de todos los epidemiólogos veterinarios en este sentido, que nos ayudan a mejorar los planes de vigilancia y control, que hacen los análisis de riesgo, los sistemas de alerta temprana a tiempo real, ¿no? Que nos facilitan y nos explican dónde tenemos que intensificar la vigilancia, en qué animales, en qué especies, en qué zona geográfica o en qué momento del año, ¿no? Así que, bueno, yo creo que nuestro papel es clave y además es clave también en avisar a todos los profesionales de salud humana de cuál es la situación epidemiológica en los animales para que ellos estén atentos y puedan detectar de forma temprana posibles casos humanos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la gripe aviar, pues lo estamos viendo que los profesionales, los médicos en Estados Unidos, pues tienen que estar alerta, ¿no? De que si viene un paciente con unos síntomas que igual no son los que esperaban, síntomas respiratorios, sino que también puede ser conjuntivitis o incluso encefalitis, pues si saben que el virus está circulando entre el ganado vacuno, podrán preguntarle a esa persona, oye, ¿usted a qué se dedica? ¿Qué contacto tiene con animales? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea que esa interrelación, interconexión entre profesionales de salud humana y sanidad animal es muy, muy importante en este caso.